bien, quiero decirle algo acerca de lo que estamos hablando durante este mes, que es hambre y sed de la presencia de Dios. Y cuando hablamos de hambre y sed de la presencia, o hambre y sed como tal, hablamos de dos necesidades del ser humano, dos necesidades básicas del ser humano. Decíamos domingos atrás que una persona puede soportar un periodo de 8 hasta 21 días sin ingerir alimentos. Pero si a ese periodo de no ingesta de alimentos le proporciona una correcta o adecuada ingesta de agua, se puede prolongar hasta 60 días. Una persona puede estar hasta 60 días, aunque no haya ingerido alimentos, pero si tiene una correcta ingesta de agua. Y también decíamos que el hambre de alguna forma se puede paliar, se puede saciar. Veíamos el caso, por ejemplo, de Haití, en donde hacen las galletas de barro para poder alimentarse. Veíamos el caso también de estas personas que en los Andes, en Chile, después de un siniestro en su aeronave, empezaron a comerse los cuerpos de las personas que habían fallecido, como una forma de supervivencia. Pero si falta el agua, no hay forma de paliar el agua. O sea, la sed, perdón. Podemos paliar el hambre de cualquier forma, nos comemos, acá se dice, se engaña al estómago, ¿verdad? Pero cuando hay necesidad de agua, no hay forma de engañar al cuerpo, no hay forma de que las funciones del organismo puedan tener un correcto funcionamiento, valga la redundancia. Y en el año 1943, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, que fue uno de los precursores y considerado un experto en la psicología humanista, él planteó una teoría que después iba a ampliar, una teoría que por supuesto tuvo muchos detractores. Muchas personas consideraban que la teoría de Abraham Maslow era acientífica o era una pseudociencia, pero la teoría de Abraham Maslow planteó lo que él llamó la jerarquía de las necesidades humanas. Y para esto él planteó una pirámide que está compuesta por 5 niveles. Y los 4 primeros niveles de esta pirámide, partiendo desde la base, por supuesto, los 4 primeros niveles de esta pirámide tienen que ver con un déficit, o sea, con una carencia del ser humano. Pero también Abraham Maslow planteó que cada vez que las necesidades se satisfacen, entonces el ser humano va generando necesidad de otras cosas. Si esto lo llevamos al plano espiritual, podríamos entender entonces lo que dijo el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Podemos entender lo que dijo el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy al fondo del mar, tú estás ahí, en todo lugar tú estás. Y esto revela la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Revela la necesidad que nosotros tenemos de la presencia de Dios. Revela la necesidad de la cercanía que debemos tener de Dios. Entonces Abraham Maslow planteó lo siguiente, y es que el primer nivel o la base de estas necesidades tiene que ver con necesidades básicas. Por ejemplo, necesidades fisiológicas como respirar, beber agua, hidratarse, alimentarse.
necesidades fisiológicas como dormir, descansar, necesidades como mantener la temperatura corporal, necesidades sexuales. Todo esto tiene que ver con necesidades básicas según la teoría de Maslow. Pero hay un segundo nivel dentro de estos primeros 4 niveles que tienen que ver con un déficit o una carencia. Y en el segundo nivel se plantean las necesidades de seguridad y protección, necesidades de asegurar la integridad del propio cuerpo y de la salud, asegurar el buen funcionamiento del cuerpo, necesidad de recursos. Todos necesitamos una casa donde vivir, ¿verdad? Hasta las personas en condición de calle que no tienen una casa, no tienen la posibilidad de dormir bajo un techo, buscan un lugar seguro donde descansar. Cada vez que nosotros salimos con el banco de alimentos, nosotros nos damos cuenta cómo las personas se inventan diferentes formas de supervivencia. Dormir debajo de un puente, ¿verdad? El otro día, o hace unos meses atrás, tuvimos una experiencia y es ir a la ribera del río Guayas, a la ribera del río, por los sectores de la pista del aeropuerto y ver cómo la gente hace carpas en ese lugar, pero algunos nos decían que cuando el río sube, entonces ellos tienen que ir buscando otros lugares a donde poder acampar para dormir y estar por lo menos, no seguros, pero por lo menos sin mojarse. Entonces esto tiene que ver con necesidades de seguridad, de protección. Necesitamos dinero, necesitamos una vivienda, necesitamos una estabilidad que por lo menos satisfaga el presupuesto que nosotros tenemos que cubrir. También hay necesidades sociales o de afiliación. Y esto tiene que ver con la amistad, pareja, algunos dicen amén por ahí. Algunos tienen que esperar, pero estas necesidades sociales tienen que ver con una función de relación. Necesitamos tener amistades, una pareja, tiene que ver con los colegas, la familia, la aceptación social, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza social. Pero también hay un cuarto nivel y es las necesidades de estima o de reconocimiento. Y esto tiene que ver también con la autoestima, el equilibrio que debe tener el ser humano, que esto prácticamente se convierte en un pilar fundamental de su vida. Maslow planteó que si estos cuatro niveles de necesidades básicas se satisfacen, entonces esto te lleva al último nivel, al vértice de la pirámide y tiene que ver con la autorrealización. Y según Maslow, la autorrealización es la necesidad más elevada del ser humano. A esta se llega cuando los niveles anteriores han sido alcanzados, han sido satisfechos. Todo esto tiene que ver con necesidad, tiene que ver con una carencia, tiene que ver con un déficit. Ahora, el concepto de necesidad es más amplio de lo que nosotros creemos. Por lo general, cuando se habla de necesidad, creemos que siempre tiene que ver con una carencia. Entonces decimos personas que viven en extrema necesidad. Necesidad de recursos económicos, necesidad de servicios básicos. Creemos que necesidad solamente se refiere a un déficit o a una carencia. Pero el concepto de necesidad también tiene que ver con algo que requiere el individuo para su óptimo desarrollo, para su bienestar. Entonces, necesidad no solamente tiene que ver con un déficit, necesidad tiene que ver con aquellas cosas, factores que aportan para que un individuo pueda tener un bienestar y un desarrollo. Por ejemplo, si usted es mamá y va donde el pediatra con su hijo,
el pediatra le va a decir, su niño o niña necesita un correcto desarrollo. Entonces lo va a pesar, ¿verdad? Lo va a medir, cuánto mide, va a multiplicar y va a hacer un cálculo cuánto debería ser el peso dependiendo de la edad y de la talla. Yo sé que algunos no cumplimos aquello. Sé que algunos en relación peso y talla estamos desbalanceados, desnivelados, pesamos más de lo que medimos. No sé si se entiende el chiste, ¿verdad? Deberíamos pesar tanto, pero nos hemos desnivelado en aquello. Pero eso es una necesidad. Ahora, la Biblia también habla de esas necesidades. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 25, va a notar que Jesús habla, si lo pueden colocar por favor en la versión Nueva Traducción Viviente, Jesús habla acerca de necesidades que todos tenemos. Estas necesidades las tienen los cristianos, los hijos de Dios. Estas necesidades las tienen los agnósticos, los ateos, los escépticos. Todos tenemos estas necesidades. Y Jesús comienza diciendo, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. No se preocupen, no se preocupen. Yo sé que ahora viene la época en la que todos vamos a correr por ropa, por vestido, por comida, ¿sí o no? Y yo le decía a la iglesia en la Florida, como si se tratara de una competencia. ¿Quién se pone el mejor vestido? Yo sé que aquí no pasa, pero en otros lugares sí sucede. Como que ¿quién tiene el mejor vestido? ¿Quién tiene la mejor ropa? Y hay cosas, y esto no es que no es importante, no es que no nos guste, no es que no sea necesario, pero hay cosas en la vida que son prioridades. Entonces Jesús les dice a ellos, por lo tanto les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? O sea, Jesús pone en una balanza y dice, no es que no sea importante la ropa, no es que no sea importante la comida, pero Jesús dice, pero hay cosas que son más importantes. Y ahí nosotros podríamos hacer la diferencia entre lo importante y lo urgente. Si yo le pregunto a alguien o le pregunto a un grupo, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Lo urgente o lo importante? ¿Lo importante o lo urgente? ¿Qué cree usted que es lo primero que debe hacerse? ¿Lo urgente o lo importante? ¿Ah? Por lo general decimos que lo urgente. Hay cosas que son urgentes, pero no son importantes. Entonces, primero debe hacerse lo importante. Hay cosas que son urgentes, pero no importantes. Hay cosas que son importantes y son urgentes también hacerlas. Esto es un nivel, en algún momento hablaré de esta clasificación, porque hay cosas importantes y urgentes que debemos hacer, otras que podemos delegar, otras que podemos aplazar y otras que sencillamente no son urgentes, no son importantes y no hay que dedicarle tiempo para hacerlas. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces Jesús dice, les dice esto, no es la comida, perdón, la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida?
Por supuesto que no. En la otra versión dice que nadie puede añadir un codo a su estatura. Me gusta porque acá dice nadie puede, por más que se afane, añadir ni un solo momento a su vida. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué? Tienen tan poca fe, les dice. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce, ¿qué? Ya conoce todas sus necesidades. El Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y el versículo 33 dice lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. El problema del día de hoy es suficiente para hoy. Si el carro hoy no te encendió, bueno, mañana quizás pueda encender. Mañana lo puedes arreglar. Mañana lo llevas al taller y lo arreglas. Pero ¿por qué preocuparte? En otras palabras, ¿por qué ocuparte con anterioridad de algo que quizás nunca suceda? Porque eso es la preocupación. Pre quiere decir antes, ocuparse antes. Y una cosa es ocuparnos o trabajar en algo, y otra cosa es ocuparse con anterioridad en cosas que quizás no sucedan. Entonces Jesús habla de necesidades. Todos necesitamos de ropa, todos necesitamos de comida, todos necesitamos de todo lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Pablo lo dice de otra manera. Romanos capítulo 14, versículo 17. En la Nueva Versión Internacional. Romanos 14, 17. Dice el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Santo Espíritu. Porque el reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas. Y esto es importante. Todos necesitamos comer, necesitamos beber, son necesidades básicas, necesidades fisiológicas, hay que satisfacerlas. Pero el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, es más que la comida o que la bebida. El reino de Dios, dice el apóstol Pablo, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la paz y tiene que ver con el gozo. Y ese gozo solo lo produce el Señor en nuestra vida. Si usted lo cree, dígame amén y déle un aplauso al Señor en esta hora. Ahora, con base a esto, quiero decirle lo siguiente. Éxodo capítulo 33, versículos del 12 al 15. Éxodo 33, versículos del 12 al 15. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos
para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Yo mismo iré contigo y te daré descanso y todo te saldrá bien. En la otra versión dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés estaba preocupado. Moisés le había dicho: Señor, mira, tú me dijiste que saque a este pueblo, pero yo no quiero que vaya nadie más conmigo. Yo no quiero un ángel, yo no quiero ninguna compañía de algún ser celestial. Yo lo que necesito es saber quién va conmigo. Y Moisés había visto la gloria de Dios. Moisés, dice la palabra, que él había visto la espalda de Dios. Dios le había mostrado la gloria a Moisés, al punto de que Moisés descendió de la montaña, descendió de hablar con Dios, de tener un encuentro con Dios, y su rostro resplandecía al punto que tuvieron que poner un manto porque el rostro de Moisés resplandecía. Y Moisés, me imagino que dijo, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber gustado de la presencia de Dios, yo no quiero ninguna otra compañía sino la compañía de Dios. Amada iglesia, la compañía de Dios en nosotros es todo lo que debemos anhelar. La compañía de Dios en nosotros es todo lo que necesitamos. A veces queremos que haya gente a nuestro alrededor, a veces queremos que la gente venga y nos dé un abrazo, pero recuerda que cuando no hay nadie a tu alrededor, el único que siempre estuvo contigo se llama Jesucristo. Él siempre está con nosotros. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, cuando escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, todos me han abandonado, pero el Señor, el Espíritu del Señor estuvo conmigo para fortalecerme. Si hiciéramos una encuesta en este momento de cuántos en alguna ocasión se han sentido solos, yo creo que muchos tendrían que decir afirmativamente que se han sentido solos. Te has sentido solo, no solamente frente a la ausencia de alguien más. Probablemente te hayas sentido solo aún estando rodeado de muchas personas. Pero el apóstol Pablo entiende esto y dice: no importa que todos me abandonen, yo sé que el Espíritu del Señor está conmigo. Entonces Moisés le dice: Señor, está bien, porque el Señor le había dicho: yo enviaré un ángel y él irá delante de ustedes. Pero Moisés dice: yo no quiero la presencia de un ángel, yo no quiero la presencia de nadie más, ninguna criatura celestial. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Y yo creo que aquí hay gente que anhela la presencia de Dios en su vida. Si usted anhela esa presencia, dígame amén en esta hora. Aleluya. Dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y eso es lo primero que provee la presencia de Dios. La presencia de Dios provee descanso. Mire, dicen los estudiosos que Moisés tenía que lidiar con aproximadamente 2 millones de personas. Yo no quiero estar en los zapatos de Moisés. Si algunos que lidiamos con 20, con 30, con 40, con 100, ya nos desestabilizamos, imagínese lidiar con esa cantidad de personas. Y Moisés, frente a esto, le dice: Señor, yo necesito descansar. Pero no descansar de no hacer nada. No descansar de, bueno, Señor, mira tú qué haces con el pueblo. No me refiero a eso. Descansar de reposar. Diga conmigo, reposar. Porque hay gente que descansa, pero no reposa.
Hay gente que paga 4 días, 3 noches en un resort para descansar, pero no reposan. Porque están en el resort y están pensando en cosas que hay que resolver. Emprendes un viaje, pero estás pensando por cuánto te saldrán las cuotas mensuales. Entonces, el consejo es, si va a pensar en cuánto le salen las cuotas mensuales, no viaje. Pero si usted va a viajar y ya hizo un presupuesto, entonces viaje y disfrute el viaje. Disfrute mientras dure. Disfrute el momento, no se esté preocupando. Descansar en Dios significa no que yo voy a ser un irresponsable y gastar más de lo que puedo ganar. Descansar en Dios significa que yo creo en que Dios provee por encima de mis posibilidades. Descansar en Dios significa que Él puede proveer mucho más abundantemente de lo que yo espero o de lo que yo creo. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Entonces, número 1, la presencia de Dios provee descanso. Salmos capítulo 23, versículo 1 y 2. David dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Nueva traducción viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, tengo todo lo que me hace falta. Versículo número 2. En verdes prados me deja ¿qué? Descansar. Mire, le voy a contar algo. No quería contarlo, pero creo que esto puede ser un testimonio para alguien. Y quizás me pongan aprietos a mí como predicador, pero se lo voy a decir. Ayer me tomé un buen tiempo para escribir el mensaje y en la noche suelo revisar lo que he escrito. Había tenido un día de viaje, salí 7 de la mañana de la casa, regresé casi 8 de la noche y con todo eso tomé el tiempo para escribir el mensaje, para escribir, plasmar lo que creo Dios quería hablar. 11:30 de la noche decido revisar el mensaje antes de ir a dormir y el mensaje se guardó en 4 archivos, pero todos estaban vacíos. Así que trato de recuperarlo. Y típico, ¿no? Le preguntas al hermano Google cómo recuperar archivos, cómo recuperar archivos no guardados en mi iPad. Y me dice que tengo que abrir el iCloud y esto y lo otro y aplicaciones. Hice todo lo que Google y YouTube me dijeron y no pude recuperar el archivo. Eran las 12 de la noche, estaba muy cansado y yo decía, ¿será que voy a escribir nuevamente todo lo que escribí? Pero es que no recuerdo todo lo que escribí, todo lo que tenía, no puedo. Y eran las 12 de la noche y viene una voz, usted puede creerlo o no, descansa, descansa, descansa. Y esto me llevó a pensar lo siguiente, amada iglesia. No es una apología o una defensa a ser irresponsable. Bueno, no me preparo y el Señor me da palabras. No, no es una apología a decir, bueno, no estudio para el examen y el Espíritu Santo me sopla en el momento de dar el examen. No. Yo creo que si algo tenemos como iglesia y cada uno de los pastores que predicamos en este lugar, es que preparamos, que oramos para poder estar delante de ustedes. Por eso usted ve que hay una serie mensual, hay una serie que se predica y todos predicamos acerca de ese mismo tema. Entonces no es una defensa o apología a decir, bueno, no importa, no te preparaste, pero y Dios te va a dar palabras. No. Y yo me acuesto
Y en ese momento me pongo a pensar, le digo, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está guardado en 4 archivos diferentes? ¿Y por qué está vacío? Si yo escribí, eran 3 páginas, Señor, ¿pero por qué está vacío? Pero revélame, ¿qué estoy haciendo? Y a veces creemos que se trata de algún pecado, se trata de algo malo. Pero he entendido, amada iglesia, que no necesariamente es porque estés haciendo algo malo o porque estás dejando de hacer algo en tu vida. A veces Dios tiene que tratar. Y vino una sola palabra a mi vida y es: a veces somos muy estructurados. Y esa estructura no hace que Dios pueda fluir como Él quiere. Entonces me dijo el Señor: estás o vas a hablar de necesidad de mi presencia y de descansar en mí. Entonces empieza tú primero. Me fui a dormir. Pero como uno es incrédulo, a las 4:30 de la mañana estaba despierto a ver si encontraba el archivo. No lo encontré. 6:30 de la mañana estaba dispuesto a salir de casa. Voy, reviso el carro y cuando lo voy a encender, no encendió. No prendió. Trato de buscar una aplicación, estaba muy costoso, así que dije, bueno, no queda de otra. Tomo mi mochila, mi saco, voy a la calle a buscar un taxi. Me subo y le digo al Señor, le digo, ¿sabes que no me encendió el carro? Y dice, debe ser la batería. No, la batería es nueva. El motor de arranque, recién la semana pasada lo cambié, no puede ser el motor de arranque. Bueno, por algo pasan las cosas. Y vine en taxi. Y tengo que trasladarme hasta la Florida en taxi. Pero he entendido que descansar en Dios, descansar en su presencia, y es lo segundo que quiero compartirte, es entender que Él tiene el control de todas las cosas. Si usted lo cree, dígame amén. Descansar en Dios, amada iglesia, es aprender a tener una actitud positiva. Señor, no lo entiendo. Señor, pero si hasta ayer encendió. Señor, pero no es la batería, no es lo otro. Y empezamos a buscar argumentos. Y quiero decirte que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Me llama la atención cuando hay gente que dice, Señor, toma el control. No, Él tiene el control. La única forma en que Dios no tenga el control es porque tú no le has permitido tomar el control. Porque quieres tomar tus propias decisiones. Porque quieres hacer conforme a ti te parece, conforme crees, conforme es tu opinión y como tú quieres y cuando tú quieres y en el tiempo que tú quieres. Pero si tú te despojas de todo eso, entonces podemos descansar y decir como dijo David, en ti, en Dios, solamente está acallada mi alma descansa en Él, yo puedo descansar en Él, no importa lo que haya alrededor. Por eso te decía, no importa, el problema de hoy es el problema de hoy. El carro no encendió hoy, mañana tocará llevarlo al taller, pero es el problema de mañana, no el problema de hoy. Hoy me voy a ocupar en bendecir y alabar a mi Dios. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Aleluya. ¿Cómo voy a pagar? De pronto usted se pregunta, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a pagar lo otro? Dios tiene el control. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo me voy a sanar? Dios tiene el control. Dios ya se adelantó a tu día de mañana. Dios es un Dios que habita en la eternidad. No está limitado al tiempo. Señor, pero ¿y cómo será mi vida de aquí a 1 año, 2 años? Dios tiene el control. Señor, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me vas a suplir? Mi Dios pues suplirá todas las cosas que os hagan falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios tiene el control. Y por último,
El descanso en Dios me hace confiar plenamente en Él. Hay una frase que últimamente estoy citando mucho cuando hablo con personas, y es la siguiente: es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Cuando tengo que hablar con personas que tienen hábitos, yo les digo, sí, yo sé que se escucha fácil decirlo, pero hacerlo demandará de un tiempo, hacerlo demandará de un proceso. Dígale a alguien que tiene el hábito de tomar café, que no debe tomar tanto café, y es muy fácil decirlo, pero qué difícil es hacerlo, porque más fácil es aprender que desaprender. Aprender es incorporar conocimientos. Para desaprender se necesita madurez. Para desaprender se necesita saber, entender que hay otras formas de hacerlo. Que la forma como tú crees que se debe hacer no es la única y que quizás no es la correcta. Pero para aceptar eso se demanda, o se requiere, de madurez. Entonces, lo tercero es que el descanso en Dios me hace confiar plenamente en Él. Es fácil decir que confiamos en Dios, pero esto se hace evidente cuando vienen los momentos difíciles. Esto se hace evidente en los momentos en los que ya no podemos con nuestras propias fuerzas. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pedro: echad toda vuestra ansiedad. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué significa echar toda ansiedad? Significa que yo renuncio a mis preocupaciones. Significa que yo dejo a un lado mis preocupaciones y que yo confío plenamente en lo que Dios va a hacer. Fe no es solamente creer que Dios lo hará. Fe tiene que ver con creer que Él ya lo hizo. Echar toda mi ansiedad es como aquella frase que un día te dije, que cuando Dios te lleva al borde del acantilado, solamente una de dos cosas van a suceder: o te sostiene con sus alas mientras caes, o te va a enseñar a volar. Si Dios te lleva al borde del acantilado, si quizás usted está pasando por alguna situación en la que dice, pero no entiendo por qué me sucede una cosa tras otra, a nivel físico, a nivel material, a nivel emocional, problemas en tu casa, problemas en tu familia, probablemente Dios está llamando tu atención. Pruebas, dificultades, probablemente Dios te está diciendo, hijo, hija, aprende a descansar en mí. Quiero finalizar diciéndote lo siguiente: cuando aprendamos a dormir delante de las cosas malas, vamos a aprender a estar despiertos delante de las cosas buenas.